días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a poner atención en la pantalla y los que tengan su Biblia pueden abrir su Biblia. Vamos a comenzar con este versículo que está aquí en Santiago 1:27. La religión pura, sin mácula, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Gloria a Dios que estamos aquí reunidos. Esta es una carta general. Quiere decir que está dirigida a la iglesia, no a una iglesia en específica, no a una persona en particular, como lo son Timoteo, Tito, Filemón, no a una iglesia en particular, como la iglesia de los romanos o corintios, sino es una carta llamada general. El autor, hasta ahorita, se presume que es el hijo de Alfeo, también llamado hermano de nuestro Señor. Y pareciera que la carta de Santiago causa esta controversia. Santiago se va a enfocar en las obras, si ustedes se acuerdan. Y pareciera que hay esa controversia con la justificación por la fe solamente. Una carta que consiste en las obras, en actuar. Y vamos a ver que el texto, gloria a Dios, se reconcilia consigo mismo todo el tiempo. Y hermanos, cuando tengamos alguna duda sobre algo, consultemos la Biblia. Y cuando hayamos consultado la Biblia, consultemos 2000 y tantos años de historia, de qué están diciendo nuestros hermanos. A veces pensamos que sabemos algo, pero si vamos a los comentarios antiguos, vamos a ver qué están diciendo nuestros hermanos acerca de un asunto. El Espíritu Santo no se equivoca. Amén. El Espíritu Santo no se equivoca. Y si por la iglesia por 2000 años ha acentuado, ha dicho algo, quiere decir que eso es. La ocasión de esta carta parece ser en parte los problemas y persecuciones que asolaron a los santos por causa de Cristo y el Evangelio. Y el propósito de esta es animarlos a tener paciencia y esperar la pronta venida del Señor Jesucristo. Deshacer esas malas prácticas que algunos se jactaban de tener fe, pero sus obras mostraban otra cosa. Deshacer estas prácticas erróneas que algunos se jactaban de conocer al Señor, pero sus obras demostraban cosas erróneas. Y al punto de vista del apóstol es mostrar que la fe sin los frutos de justicia no es verdadera, no es genuina, no existe un verdadero nacimiento. Y exhorta muy ampliamente en él a varios deberes de los creyentes. Y exhorta en esta carta a varios deberes de los creyentes. Hermanos, entre nosotros, en nuestras filas, hay gente que no conoce al Señor. Mi hermana hace unos segundos me estaba diciendo algo, una noticia terrible. Un conocido de nosotros está enfermo y le diagnosticaron estar en etapa de cuarta de cáncer. Y eso parecería para nosotros algo terrible, digamos, etapa cuarta de cáncer. Pero yo le hacía una pregunta a mi hermana y le dije, en este momento, si te diera el Señor a escoger
¿te quedas aquí o te vas conmigo? ¿Qué dirías? El que conoce al Señor sabe a dónde se dirige. Sabe por qué vive, sabe por qué existe, sabe por qué se mueve, sabe cuáles son las cosas que lo hacen a Él. El que no lo conoce, hay una incertidumbre en su vida. Y realmente vamos a esperar en Dios. Amén. Vamos a esperar en Dios, que Él haga el milagro. Ahora, hay un malentendido en nuestra comprensión de lo que son las buenas nuevas del Evangelio. ¿O qué hacen las buenas nuevas del Evangelio? En nuestra visión de cuál es la mayor necesidad de las personas, se combina el Evangelio, que son las buenas nuevas, con ayudar a los necesitados, con agua potable, con vivienda, con ropa, con comida. Y aunque eso no tiene nada de malo, al contrario, es alentado en la iglesia, eso no es el Evangelio. Pero ese no es el Evangelio, ni asegura el cambio en la gente, porque podemos tener todas esas cosas, estar haciendo todas esas cosas, ser dadivoso, moralista y todavía irnos al infierno. Esto es cierto. Entonces tenemos esta idea de que el Evangelio, esa idea nos la vendieron los americanos, de que el Evangelio viene acompañado de una gran bendición terrenal, material. Hermanos, he participado en grupos que han llevado la palabra. Y lo he dicho varias veces. Venían estas personas, supuestos misioneros, los poníamos en un hotel donde había aire acondicionado, íbamos a los pueblos, se predicaban, llevábamos payasitos, se ponía un filme de Jesús, alguien por allá le salió una lagrimita. Al final de la presentación se paraba una persona y decía: ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levantaba todo el pueblo la mano. Y me decían: Jorge, apunta. ¿Cuántos fueron? No los logro contar, pero van a ser como 500. Y los salvábamos a todos. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué es esto? Causábamos más daño. Una persona que no conoce el Evangelio bien causa más daño. Realmente, y yo creo que muchos pastores prefieren a un hombre que dice: yo quiero conocer más de la verdad, a tener que agarrar a una persona que viene mal educada y educarla. Este tipo de misiones hace mucho daño. Un corazón fogoso, sin teología, sin responsabilidad ante una iglesia local hace más daño. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Es que yo tengo una pasión por Cristo, pero no conozco la Biblia, o conozco la Biblia a mi manera. Estaba escuchando a un hombre que estaba hablando, no lo escuché todo, la verdad, hablando mal de este pastor Sugel. Y estaba diciendo que había perdido su pasión. Estos hombres nomás se la pasaban criticando. Estos hombres habían perdido su pasión por el evangelismo en la calle. Estos hombres no tenían ese amor por las almas. Para ir a predicar basura a la calle. Aprende primero. Entiendo la postura de esos pastores. Para ir a abrir la boca y decir algo que no es correcto y confundir a los oyentes. Sopésenlo, hermanos. ¿Qué pesa más? Porque aún la Biblia dice que el que se queda callado pasa por sabio. Y voy a ir entonces a abrir mi boca cuando no sé lo que estoy diciendo.
El día que vino un hombre con una antorcha y nos enseñó, ese día nos decidimos a buscar una iglesia de sana doctrina aquí en Mérida. Y no estoy diciendo que no hay, estoy diciendo que yo no la encontré. Ahora, este lugar existe para ser fiel. Hermanos, ¿cuál es el poder de la iglesia? Y alguien podría decir, el poder de la iglesia es la oración. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 5:13, aquí en sus pantallas. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles parecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Hermanos, ¿cuál es el poder de la iglesia? El conocimiento santo, la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo, en su amor y su pasión y su misericordia, le da las gracias al Padre y le dice: gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los grandes y se las has dado a estos pequeñitos. Se las dio a sus discípulos y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si alguien dice, hermano, es que la oración es el poder de la iglesia, yo te diría, si no conoces la Biblia, ¿cómo sabes lo que has de orar? Si no conoces la Biblia, ¿cómo sabes lo que has de pedir? Cada vez que no sepas bien la palabra de Dios, vas a otorgar cabida al error y al diablo. Hermanos, me arrepiento en silicio, me arrepiento como estos hombres en el Antiguo Testamento, de no ser firme, de no haber sido firme en el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar firmeza, hombre, mujer que estás aquí. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar seguridad. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar valentía. Cada vez que no sepamos la palabra, tenemos esa oportunidad de ir a la Biblia y buscar. Ahora, por ejemplo, estas confesiones de fe antiguas han sido reemplazadas por las ideas de los hombres. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Confesiones de fe de hombres esforzados han sido reemplazadas por ideas de hombres. Ahora, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene dos formas de describir las enseñanzas. La primera se trata de nuestro llamado acerca de creer correctamente. La segunda es acerca de nuestra conducta, cómo actuar, comportarse correctamente. Aquí en la pantalla, por favor. Indicativo. Indicativo podría decir que este es un micrófono. Este es un indicativo. Este es un micrófono. Un imperativo sería que yo me acerque y hable en el micrófono. Es importante que tengamos en cuenta que los indicativos son esas cosas que Dios ha cumplido en nuestro favor a través de la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que somos debido a lo que Dios ha logrado en nuestro nombre. Ese es un indicativo. Ese es un indicativo, lo que Dios ha cumplido, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha logrado en el nombre que está ante todo nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahora, un imperativo son esas cosas a las que tú, cristiano, fuiste llamado, a lo que fuiste capacitado, a lo que fuiste hecho para ser creyente.
como resultado de la fe. Y si te pido que hagas algo, es porque considero que eres un creyente. Ahora, todo el Evangelio requiere dos cosas. El Evangelio requiere dos cosas: arrepentimiento y fe. El Evangelio requiere dos cosas: arrepentimiento y fe. Y algunos van a decir: hermano, ¿y la obediencia? El Evangelio no requiere obediencia. El Evangelio no requiere obediencia. El Evangelio produce obediencia. Eso no lo requiere el Evangelio. Eso lo produce el Evangelio. La obediencia no es un requisito para venir. Si el Evangelio requiriera obediencia de nosotros, entonces significaría que podemos ser obedientes aparte de la persona y obra de Cristo. Repito, y algunos de ustedes están diciendo: ¿cómo es esto? Primero, vamos a ver que la palabra de Dios, que el Evangelio requiere arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Pero la obediencia te la va a dar Dios. Por eso es que algunos de ustedes, y por eso es que nuestro corazón de los que estamos aquí, de los que han nacido de nuevo, debemos de encargarnos, debemos de preocuparnos por aquellos que no han nacido de nuevo y asisten a este lugar. El Evangelio produce obediencia no gravosa. El nacido de nuevo, en el nacido de nuevo hay una feliz sumisión. Todavía me acuerdo de mi hermana Carelli cuando estaba hablando de esta sumisión. Hay una feliz sumisión. El Señor Jesucristo nos dice que aquí en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y el contexto aquí no lo estoy sacando de contexto. Entendemos que Jesucristo le está hablando al pueblo, le está hablando a los que iban a ser sus discípulos, le está hablando y le está diciendo de los fariseos, los cuales habían puesto cargas terribles que ni ellos mismos cargaban. Pero si nos acordamos de las palabras del Señor Jesucristo, Él dice esto: que si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. Pero estamos hablando de la justicia de Cristo, que es imputada a los creyentes. Por eso podemos hacer las cosas que hacemos. Por eso podemos ser obedientes. Por lo que produce el Evangelio. Si los estoy llamando a caminar de cierta manera, es porque creo que estás en Cristo. Y esto es un imperativo. Esto es un imperativo. Si te doy una orden, si la palabra te da una orden, es porque la palabra te está diciendo y afirmando que si estás en Cristo, tienes que hacer esto. Ahora vamos a ir a Santiago, ahí mismo, y vamos a leer el contexto. Porque comenzamos hablando de las viudas, de los huérfanos, y esto siendo esta religión sin mácula. Y llegamos aquí a Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira.
Amados hermanos, siendo el Evangelio la palabra de verdad, el instrumento del que Dios se sirve para la regeneración, no palabras ociosas, no palabras inútiles, de las cuales daremos cuentas, no palabras corrompidas, sino santos consejos, sobre todo sobre la palabra de Dios. Ahora entiendo esa gente que te dice, ¿por qué no hablan de la palabra de Dios? Saliste de la iglesia, escuchaste un buen sermón y llegas a tu casa y empiezas a hablar de fútbol. Algo está mal. Alguien, hermanos, en un grupo de 4 personas, de 5 personas, que asiste, una familia que asiste a un templo, uno de ellos debería decir, espérate un momento, algo está mal aquí. Algo está mal. ¿Por qué el domingo quiero ir a Disneylandia cuando tengo que ir a asistir al templo? Digamos, alguien tiene que decir, espérate, está mal. Esto está erróneo. Alguien tiene que dar la voz de alerta. 20. Pues la ira del hombre no obra. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Gloria a Dios. Recibirla con gusto, obedecerla de corazón. Haz de ella una profesión sincera, una profesión verdadera. Sométete a ella, sométete a sus ordenanzas. Conviértela ahora en tu manera de vivir. Este es el Evangelio, hermanos. Y estoy dando el contexto completo de cómo llegamos a las viudas y los huérfanos, que es la religión sin mancilla. La palabra no debe depender de tu comezón de oído, de escuchar cosas que te agraden, como si eso los salvara. Eso es engañarse a sí mismos, como dice el texto. Los que descansan en el oír exterior de la palabra serán tristemente engañados y se encontrarán miserablemente equivocados. Ve esto, qué fabuloso. Aún Romanos, aún el hermano Pablo, aquel que predica sobre la fe, fíjate lo que dice Romanos 2:13 en la pantalla. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Gloria a Dios. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Es semejante a un hombre que ve su rostro y después de mirarse, olvida qué clase de persona es. Y ojo con esto. Aquí es donde pagan miles de pesos las gentes por ir a ver al psicólogo, al psiquiatra. Literalmente el rostro de su nacimiento. Así como un hombre puede contemplar su rostro natural en un espejo, así el oyente debería percibir su rostro moral en la palabra de Dios. Así como un hombre natural puede percibir su rostro cuando se ve en un espejo, así el creyente tiene que percibir su rostro moral, su estado caído cuando lee la palabra de Dios.
No, es más de uno. Más de uno, para no decir miles, que han sido salvados por la misericordia de Dios. Amén. Como dijo Pablo, entre ellos yo soy el primer pecador. Dios ha mostrado su misericordia. Han sollozado en la presencia de Dios cuando han visto lo que vas al psicólogo y al psiquiatra para que te hablen de ti. Cuando un hombre se ha conocido a sí mismo por la palabra de Dios y ha dicho, gloria a Dios, este retrato fiel del alma del hombre en las Escrituras es la prueba más fuerte de la verdad. Gloria a Dios. Un hombre que se puede ver en las Escrituras y se haya reprobado, esa es esa prueba más contundente de la palabra y de su poder y la gloria del Señor. En ella también vemos reflejada la gloria de Dios y al mismo tiempo nuestra vileza natural. Y es algo de lo más hermoso que solamente a través de la palabra puedo ver mi sucio corazón. Después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Aquí hay algo de lo más triste que le pueda suceder a un hombre. Y esto sucede todos los días en la vida de muchos creyentes. Se olvida de quiénes son. Esto sucede todo el tiempo en muchos supuestos creyentes. Hermano, hermana, deja de leer tu Biblia una semana. Deja de invocar el nombre del Señor Santo. Vas a ver lo que te va a pasar. Va a haber una decadencia tan rápida. Una semana. Te vas a olvidar de quién eres. Hermanos, esa gente que va de vacaciones, me voy de vacaciones a Hawái porque tengo dinero para hacerlo. El domingo te tienes que congregar con los santos. Todos los días tienes que estar en contacto con aquel que te salvó. Todos los días. 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiendo vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Lo primero que vamos a ver es la palabra mira, aquí en la pantalla. Y la palabra mira es la palabra en griego parakupto, que quiere decir bajóse, mirando, que inclinarse hacia los lados, que agacharse para mirar. Y esta palabra es la misma que va a usar el apóstol Pedro. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y quiero que veas que en este mirar, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este mirar es una fijación. Este mirar es un anhelo. Este mirar es algo invariable. Ahora, esta ley perfecta, no la ley moral,
Aquí no estamos hablando de la ley moral. Aquí no estamos hablando de la ley. Estamos hablando del Evangelio, que es perfecto y permanece en ella. Dios engendra a los hombres por su propia voluntad, y es la palabra injertada que salva, y de la cual los hombres deben ser tanto hacedores como oidores si son salvos. Fíjate cómo lo pone Santiago ahí mismo. En el 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, aquí se está mencionando, y regreso para que lo vean, esta ley perfecta, y no es, esta ley perfecta no es que sea una ley, estrictamente hablando, compuesta de preceptos y establecida y ejecutada con sanciones penales. Esta ley de la que está hablando es una declaración de justicia y salvación por Cristo, una publicación de paz y perdón solamente en Él, una promesa gratuita de vida por medio de Él. Ahora, es una ley que solamente opera ¿en quién? En los nacidos de nuevo. La doctrina del Mesías, que no era otra cosa que el Evangelio, es llamada en el Antiguo Testamento la ley del Señor. Y su ley, Isaías 2:2, y en el Nuevo Testamento se llama la ley o doctrina de la fe, Romanos 3:27. Y esa doctrina es perfecta, como lo va a mostrar aquí en este salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Evangelio proclama esta libertad. El Evangelio proclama esta ley. El Evangelio ha dado libertad a nuestras almas cautivas, y es la palabra de verdad que los hace libres, en medio de liberarlos de la esclavitud del pecado, de la cautividad de Satanás y de la servidumbre de la ley. Esta doctrina es como un espejo para mirar, el cual se contempla la gloria de la persona, la labor y la gracia de Cristo. Aunque el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado, sin embargo, nunca un hombre descubre tan plena y claramente el pecado que mora en él y las masas de corrupción en su corazón, hasta que viene y ve el rostro de Jesucristo. Aunque la ley nos encuentre reprobados, no vamos a saber quiénes somos realmente hasta que no veamos la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo para salvar. Fíjate cómo lo pone Isaías. Lo puse aquí. Isaías 6:5 dice:
Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos exclamado: Señor, ahora entiendo, ahora te conozco. Ay de mí que soy muerto. Hermanos, eso es lo que Dios hace en los hombres. Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que pongamos atención en lo que hace. Este hombre será bendito. Aquí vemos una bienaventuranza. Este hombre es bienaventurado, va a ser bendito en lo que hace. No que sea bendito por lo que hace, sino en lo que hace. No es bendito por lo que hace, sino en lo que hace. ¿Y cómo explicamos esto? Mucha gente te va a predicar que Dios te va a bendecir si haces esto o haces lo otro. Y yo te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y Dios ya ha bendecido a los suyos. Amén. Si siempre estás buscando una bendición extra, cuando ya hemos sido bendecidos, o esperas ver una bendición para acercarte, esa es poca saciedad, demuestra que no le conoces. Hermanos, ya hemos sido bendecidos en Cristo. Fe y arrepentimiento. No necesitamos más. 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. No refrena su lengua, habla mal, calumnia, tiene acusaciones sin fundamento. Hermano, las acusaciones son buenas. Estás obrando mal, hermano, por esto, esto y esto y esto. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué dice un creyente cuando es exhortado? ¿Sabes qué hace el creyente cuando es exhortado? Besa al que lo besa y lo abraza y le dice: hermano, me estaba yo desviando, pero has venido a mi casa y me has exhortado y me has puesto otra vez, y el Señor ha tenido misericordia y me ha indicado otra vez el camino. Gloria a Dios. Pero hay gente que acusa sin fundación. Hay gente que acusa sin tener un fundamento. No tiene cuidado de lo que dice, sino que da a su lengua libertad de hablar cualquier cosa para perjuicio de los demás y para deshonra de Dios y de sus caminos. Fíjate lo que dice el Salmo, lo acabamos de leer, el Salmo 39. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Engaña a su propio corazón. Su religión es un espectáculo nada más. Hermanos, no puede ser así. No podemos, por siglos hemos sido una religión, hemos sido un pueblo de espectáculo nada más. Tenemos los altares más grandes a la entrada de nuestras casas. No caben los altares y adentro está la podredumbre. Por siglos.
Hemos sido así. La religión de este hombre es vana, inútil y sin provecho para sí mismo y para los demás. Toda su predicación, toda su oración no les sirven de nada. ¿Sabes qué es lo peor de todo, hermanos? ¿Sabes qué es lo peor de todo, toda esta situación? Que el nombre de Cristo es vituperado por causa de nosotros. Ah, sí, ese chavo se reúne allá con él. Porque lo bueno es difícil de propagar. Lo malo no necesitas. Esa persona se reúne con tal persona. Seguramente ellos son igual que él. 27. La religión pura y sin mácula, y este es el versículo con el que empezamos. Delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ojo con esto. El apóstol no está dando una definición completa de la religión verdadera. Solamente está mencionando algunos de los efectos de ella, por los cuales se conoce y sin los cuales no puede ser verdadera y genuina, libre de adulteración e hipocresía. Esto es simplemente el resultado de creer. Esto no es el Evangelio. Esto es el resultado de ser obediente a la palabra de Dios. Esta no es una definición completa de la religión verdadera. Solamente el apóstol está mencionando algunos de los efectos de ella. Para concluir, hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de decirle a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ese no es el Evangelio. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar de decirle a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ese no es el Evangelio. Así no se comienza el Evangelio. Porque el Evangelio primeramente va a lidiar ¿con qué? Con mi estado natural, con mi corazón corrupto. Vamos a dejar de pensar que el Evangelio viene acompañado de señales y prodigios visibles, otros que no sean la salvación, siendo el milagro más grande. Vamos a dejar de pensar que el Evangelio necesita un aditivo, un beneficio terrenal como comida, techo, dinero para ser Evangelio. Este no es el Evangelio. Vamos a dejar de decirle a la gente que repita después de mí. Repitan después de mí. ¿Por qué voy a repetir después de ti? Al contrario, yo les he enseñado a la gente, he tenido que ir a lugares a enseñarles a la gente que no repitan después de mí. Un amén, por favor, un amén. Digo amén cuando el Señor me confirme algo. Vamos a dejar de decirle a la gente, dile a tu compañero, dile a tu problema, dile a tu pecado, tú no eres Jesucristo. Vamos a dejar de manipular a la gente predicándole lo que quieren oír. Vamos a dejar de declarar a la gente muerta como salva porque hiere sus sentimientos cuando no hay evidencia. Esa es grande. Hay un movimiento nuevo que no le digas eso. No le digas que no es salvo porque hiere sus sentimientos. ¿Y cómo le hago? ¿Lo declaro salvo? ¿Tengo acaso yo el poder para levantarlo de la muerte? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué voy a decir en su sepelio? ¿Que era un hombre de Dios, el cual vivió y su pasión fue el Evangelio?
Prefiero quedar mal contigo que quedar mal con él. Amén, ¿verdad? No, prefiero quedar mal contigo que quedar mal con Cristo, el cual voy a ir a vivir a su casa. Y tenemos miedo. Hermano, me reprendo a mí mismo. Hijo, ¿serías capaz? No, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? Es que se molesta el niño. Cuando le dicen estas cosas, se molesta y deja de comer. Pero es la verdad. Entonces, prefiero yo ofenderte a ti que ofender a mi Señor. Prefiero yo incomodarte a ti para que sepas la verdad, a que yo sea incomodado. Esto es lo que no vamos a hacer. No vamos a dejar de predicar la verdad. Amén. No nos vamos a frustrar porque algunos no se comportan como creyentes, porque no lo son. Hermanos, eso es grande también. No nos vamos a frustrar porque algunas personas no se comportan como creyentes. No lo son. Yo aprendí algo. Crecí en un lugar en Los Ángeles y mis vueltas por ahí me llevaron a estar cerca de muchos pandilleros. Y los pandilleros son gente dedicada a su negocio. Y si tú te acercas, te dicen, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? ¿Estás con el negocio o no estás con el negocio? Porque si estás con el negocio, compórtate como si estuvieras con nosotros. Ahora, si dices que estás con ellos, pero después no estás con ellos, ellos se encargan de ti. Ellos se encargan. En serio, lo he visto. Si dices que has visto la luz, aplauden, gloria a Dios, qué buena onda contigo, ya no te vas. Okay. Pero si por alguna razón te ven haciendo algo en contra de ellos, entonces ellos se van a encargar de ti. Si tú dices que no eres creyente, que no eres cristiano, tú no eres mi problema. Es problema del Señor, porque el Señor va a juzgar al mundo. El momento que tú digas que eres cristiano, entonces eres mi problema. El momento que tú digas, yo profeso el nombre del Señor Jesucristo, entonces eres como yo. Y tienes las mismas responsabilidades que yo. Y tienes los mismos imperativos como yo. Y tienes que caminar como el Señor anduvo. Amén, ¿verdad? Amén. No vamos a bajar la guardia, sino al contrario, trabajaremos más duro, siempre esperando en Dios, que es el único que tiene el poder para cambiar. Esto es lo que no vamos a hacer. Esto es lo que no vamos a hacer. No vamos a bajar la guardia, sino al contrario, trabajaremos más duro, siempre esperando en Dios. Vamos a aprender esa Biblia y seremos muy cuidadosos con la palabra de Dios.